aquí. Mariano, con las buenas tardes, un gusto saludarte, bienvenido. ¿Qué tal, Sandrita? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme. Aquí estoy a unos 30 grados en España. Recién cuando hablabas de la ola de calor, pensé que hablabas de España, pero no, fue en Estados Unidos esa ola de calor. Así que bueno, gracias por invitarme a tratar este tema tan vigente y un tema de mucha relevancia para toda la audiencia, y que en este momento, sinceramente, tengamos la posibilidad de compartir sobre este tema. Es una enorme gratificación y esperamos aportar luz, alumbrar sobre el miedo. Así es. Y creo que ese debe ser el propósito, siempre lo decimos en este canal, es muy importante mirar lo que está pasando en el mundo, es vital. Y alguna vez lo hablábamos contigo y nos enseñaste un término que llegó en el corazón y siempre la voy a asociar con Mariano Menéndez, y es el realismo consciente, ¿sí? La realidad consciente. Hay que mirar lo que está pasando en el mundo y sin embargo, la prueba de nosotros en esta, le voy a decir así, en esta prueba de transición, digamos, de fortaleza mental o de fortaleza espiritual es seguir viviendo en este mundo, pero sin permitir que eso nos dañe la mente. ¿A qué me refiero? Que el pánico, la sensación de ansiedad probablemente desestabilice toda nuestra situación. Entonces, Mariano, ¿cuál va a ser el derrotero de esta conversación que vamos a tener? Y nuevamente, gracias por estar aquí. Muchísimas gracias a ti. Y respecto al miedo, podríamos comenzar con definirlo, ¿no? Definir qué es el miedo. Hay varias teorías de cómo sanar el miedo. La teoría radical, práctica y firme que yo comparto, y que luego también en sesiones privadas y en cursos también comparto, para apuntar a la sanación, a la eliminación de raíz, ¿bien? Porque hay muchas teorías que nos mencionan que hay que aprender a gestionarlo, ¿no? Pero en mi caso yo siempre he estudiado sistemas de enseñanzas espirituales universales que, y también la tradición budista menciona, el budismo tibetano menciona que el miedo es irreal, ¿no? El miedo es irreal, entonces eso nos ayuda un poco a tratar de eliminarlo de raíz más que gestionarlo, ¿no? Porque el miedo es un proceso mental que, o sea, básicamente, ¿qué es lo que es? Apunta a conservar la supervivencia física de una persona. Es decir, O sea que este momento, o sí. sea que este momento que estamos viviendo es probablemente un disparador de miedo para muchas personas. Sí, sí, sí. Apunta a conservar esta supervivencia física. O sea, es un mecanismo de defensa de la mente para evitar la extinción del cuerpo. Entonces, como tú bien dices, en estas épocas, en estos tiempos, se activa, ¿bien? Pero hay que diferenciar muy bien entre dos tipos de miedos, ¿bien? Porque no se Ok. activan todos, o sea, el miedo se puede activar el miedo psicológico, pero no tanto el miedo físico, ¿bien? A ver, el miedo lo que nos hace hacer a nosotros es activar mecanismos subconscientes ultra rápidos que intentan captar cualquier cosa que pueda suponer una amenaza. Y gracias a este mecanismo, de hecho somos la única especie de la cual hay hallados restos fósiles entre los más antiguos, datan de hace 233.000 años, ¿bien? Sin embargo, pudimos conservarnos como especie hasta la actualidad, ¿bien? Es decir, nosotros como humanos tenemos un indicador anticipado ante el peligro, una intuición mucho más desarrollada que cualquier especie. No todas las especies tienen este mecanismo tan desarrollado. Estábamos hablando de que estos tiempos del mundo, pues obviamente, incluso desde antes que estallaran estas guerras, incluyéndose la de Ucrania, veíamos que la humanidad estaba un poco traumatizada, de hecho, incluso después de la pandemia, ¿no? Y entonces cuando empiezan a suceder estas tensiones en el mundo, empezamos a ver en los indicadores de salud pública y salud mental en todos los países que la ansiedad, el pánico y la depresión empezaron a elevarse en los índices. Y como si fuera poco, y para colmo de males, siguen entonces escalando este tipo de conflictos, lo que quiere decir que hoy tenemos una población mundial que está en un pico de estrés
impresionante, están llenos de miedos, pero al mismo tiempo estamos viviendo, y esto soy defensora y lo creo firmemente, un despertar colectivo de conciencia, donde la intuición también se afina, donde incluso hay personas que ya afirman y dicen, voy más allá de la intuición, incluso ya tengo conexión telepática con mis hijos, por ejemplo, en el caso de una madre y un hijo. Entre ese estrés tan fuerte que está viviendo la humanidad y al mismo tiempo ese despertar, sí, lo voy a llamar así, como colectivo de conciencia, de intuición, de, de, de telepatía tal vez. ¿Cómo podemos manejar eso? ¿Cómo darnos cuenta cuando de verdad es intuición y no es ansiedad o miedo? Porque ahí se puede confundir también. Exactamente, exactamente. O sea, yo había mencionado lo físico, lo real, lo que le sirvió a nuestros antepasados para enfrentarnos a animales salvajes, pero ¿qué ocurre? Hoy en día, la mente subconsciente utiliza este mismo mecanismo para miedos imaginarios, para miedos irreales, para falsos peligros, y la mente se pone en estado de alerta muy pero muy fácilmente. Entonces emite ansiedad, emite estrés, como tú bien decías, ¿no? La humanidad, a raíz de que empezaron muchos conflictos bélicos y muchos conflictos bélicos populares, ¿no? También que salen a la luz porque hay otros que no salen. Y claro, se emite mucha ansiedad, mucho estrés y todo tipo de síntomas físicos, y en muchos casos la base del miedo no es real. Bien, esto es lo que llamamos miedo psicológico o miedo irreal. ¿Por qué? Porque yo puedo ver quizás una noticia de que están bombardeando Irán o que están bombardeando Estados Unidos, y a mí me da ansiedad, me da estrés, pero en realidad a mí aquí donde yo estoy no están bombardeando nada. Entonces ahí está la clave para sanarnos del miedo. Es comprender esta relación entre cuando el miedo es real y está en peligro nuestro físico y cuando es irreal y 100% psicológico, es decir, creado muchas veces por la propia mente y la propia imaginación. Y que en este momento también hay que tener mucho cuidado porque hay una proliferación en redes sociales de desinformación y de noticias alteradas que son muy dañinas. Entonces, por eso también hay que tener un criterio y estar informado con fuentes serias, con las personas que usted sepa que no le quieren dañar la mente, que al contrario quieren mostrarle, sí, la realidad consciente de lo que está pasando, pero sin alimentarles de algún modo ese pánico o esa ansiedad. Mariano, en todo este tema de despertar espiritual, de empatía, pero al mismo tiempo del apocalipsis que está viviendo el mundo, eh, cuando hablamos de sí, me puede afectar mucho lo que está pasando al otro lado del mundo y seguramente me va a generar ansiedad, probablemente también pánico. Pero las personas, por ejemplo, que están en países que no son área de influencia de un conflicto, también pueden verse afectadas por el pánico, por los nervios, teniendo en cuenta que tienen niveles de empatía muy altos. Sí, sí, porque el miedo psicológico y el miedo irreal, para llamarlo de alguna manera, está avanzando por sobre el miedo real y físico. Bien, para definirlos, el miedo real y físico es el que está ocurriendo ahora, es decir, cuando el cuerpo está en peligro de dejar de existir, de dejar de irse de este plano por una amenaza real ahora. Ahora, un miedo irreal y psicológico es cuando no hay ninguna amenaza física real, pero como tú bien dices, en las redes sociales, en los medios de comunicación, y como tú bien dices también, los bulos, las noticias falsas, a veces a mí también me sucede, por eso veo mucho tu canal, porque a veces abro YouTube y hay infinidad de portadas de que el fin del mundo, portadas con Trump, con con el otro, y que cuando uno abre esa noticia, no sé, son noticias desactualizadas, ¿no? Bueno, entonces... O con ese afán de lo que llaman el clickbait, o sea, unos titulares, pero buscando como que la gente, y la audiencia también mira eso, porque también tenemos que educarnos como audiencia, o sea, la gente busca ese tipo de carátulas, busca ese tipo de sensacionalismo sin saber que eso una vez entra a la mente y al cerebro, o sea, una imagen o una información que entra a su mente o a su cerebro
le puede hacer mucho daño y una vez entra es muy difícil que salga. Por eso hay que cuidar mucho qué tipo de información entra a mi mente o a mi cabeza o qué estoy escuchando, Mariano. Claro, claro. Nosotros tenemos que tener un discernimiento, pero también tendría que estar también regulado por parte de las plataformas. Lo que sucede es que, claro, las redes sociales, en cierta forma, relativamente son algo nuevo. Bien, o sea, yo veo que YouTube se está actualizando cada día y va a medida de que encuentra fallos, va corrigiendo sobre la marcha, prueba y error. También, o sea, sí, animamos a la gente a que cuando esté en las redes sociales esté con discernimiento, y también que estaría muy bien que las plataformas también hicieran algo para detener toda esa, porque hoy por hoy también son un medio de comunicación muy potente. Mucha gente ve YouTube o ve Instagram y ya ni mira televisión, ni radio, Son la ni... nueva televisión. YouTube es la Exacto, nueva televisión, eso es un hecho, Mariano. Claro, exacto. y mencionaste algo importante, el discernimiento. Y ese discernimiento, cuéntanos, ¿qué papel cumple en el momento, por ejemplo, de sanar el miedo o de evitar el miedo? Es total, total el papel, porque como hemos mencionado, el miedo irreal y psicológico, la mente crea una amenaza imaginaria que tiene el potencial quizás de cobrar realidad, ¿bien? Pero en ese momento no es real. ¿Pero qué sucede? Los síntomas son reales. Es decir, cobraron realidad los síntomas, pero sin una amenaza real. Y esto, la verdad que pone nerviosa a muchísima gente, porque de hecho yo en consultas privadas también recibo a mucha gente que tienen síntomas de miedo. O sea, Sí, este miedo psicológico es el más frecuente hoy en día, es el miedo que alimenta las crisis de pánico, de angustia, ante miedos abstractos, miedos imaginarios, miedos subconscientes. La persona no fue amenazada, la persona no, o sea, no entró un animal salvaje en su casa, no hubo ningún bombardeo, no hubo ningún peligro, pero sin embargo siente síntomas. Sí, dime. es que me gustó mucho eso que dijiste porque como es parte de las epidemias, digamos que estamos viviendo en el mundo, el miedo, sí, lamentablemente hay dos motores en el mundo, el miedo y el amor, siendo el amor la fuerza constructora y el miedo la fuerza destructora. Me gustaría preguntarte, ¿cómo se da cuenta una persona o qué señales hay cuando está padeciendo un miedo imaginario de una amenaza real? ¿Cómo las distingue? Hay que tener muy en cuenta que justamente lo que venimos hablando en esta serie, ¿no? El sistema de pensamiento falso, el sistema de pensamiento de miedo. Claro, lo que sucede cuando una persona viene con esa sintomatología de miedo, comenzamos a indagar con test del sistema de pensamiento, con ejercicios, y yo indago con preguntas. ¿Y qué ocurre? Hay ideas de daño que para la persona son reales, es decir, tiene miedo de ser dañada, tiene miedo de ser herida, pero en su imaginación, no en la realidad, en su imaginación, y eso produce síntomas. Hay mucho apego a intervalos de tiempo que son inexistentes, como es el futuro, ¿bien? Entonces la persona ve al futuro como una amenaza, que no Sí, necesariamente, o sea, si alguien quiere decir, bueno, el futuro existe y puede ser lo que va a suceder mañana, ok, pero verlo como una amenaza ya no es necesario. ¿Por qué la mente lo hace? Porque claro, hay componentes de negatividad, de drama, de catastrofismo, también carencia, pérdida, conformismo, muchas creencias limitantes, el egoísmo también es por miedo, ¿no? También el control, la manipulación. Entonces, todo ese cóctel de pilares del sistema de pensamiento falso que muchos analizamos y en profundidad en esta serie, hace que la persona tenga una crisis de pánico, como si estuviera un soldado a 1 metro de ella apuntándole. Y no está el soldado a 1 metro de ella. ¿Y qué está? Toda una programación vinculada con el miedo, que justamente tiene que ver con esto, por la falta de discernimiento a la hora de absorber información en esta sociedad que, como todos sabemos, el morbo, el miedo, las noticias falsas,
la vaticinación de guerras nucleares, mundiales y mucho, o sea, todo eso en realidad a las personas lo consumen mucho y los medios de comunicación, algunos saben que van a producir miedo, saben que van a producir manipulación y lo que terminan haciendo es, en cierta forma, dañando a las personas que no tienen discernimiento. Además, porque estamos en un mundo que está compitiendo por la atención. Y esto quiere decir que muy pocos medios tienen la conciencia, por ejemplo, de decir, es momento de observar, no hay que competir con la inmediatez, es momento de observar y esperar el momento en que sí hay que salir a hacer el anuncio, porque pensando en la audiencia, justamente, porque no solo es aquella persona que de pronto no tiene el discernimiento y se asusta con los anuncios de guerra. Resulta que los países también tienen huellas que generan miedos, que levantan traumas, que levantan pánicos. Entonces, si nos venimos, por ejemplo, ya saliéndonos del tema de Oriente Medio o de Europa, con también sus cicatrices de la Primera y Segunda Guerra Mundial, podemos venirnos a América Latina, donde hay otro tipo de cicatrices, donde el tema de la inseguridad que sienten muchas personas probablemente en sus ciudades, en fin, hace parte también de esos traumas que muchas veces los paraliza y dicen, no, es que no me siento seguro en tal parte o en tal otra. ¿Cómo manejar esos miedos que de pronto empiezan a afectar a las poblaciones también en las ciudades de América Latina? Bien, hay muchas cosas que podemos hacer. Primero y principal, algo muy práctico, yo siempre comparto el concepto de alimento psicológico, ¿bien? Que este es un concepto que refuerza o ayuda a sanar el miedo. Es decir, la dieta de alimento psicológico debe ser nutritiva. Lo que sucede es que estamos muy acostumbrados a que cuando hablamos de alimento, nuestra mente asocie con el alimento físico para el cuerpo. Pero bueno, sí. En lo que es, yo trabajo mucho con la reprogramación mental, tenemos que considerar el alimento psicológico, es decir, cuáles son las ideas, los mensajes con los cuales nutrimos nuestra mente. ¿Y en dónde hay alimento psicológico? En nuestro entorno de personas, bien, que de hecho tú sabrás, Sandra, que nosotros tenemos neuronas espejo, ¿no? Es decir, nosotros imitamos muchas cosas, muchos hábitos, muchos pensamientos vinculados con nuestro entorno, amistades, grupos que formamos parte, el entorno laboral, familiar, pareja. Ahí hay mucho alimento psicológico, o sea, ser consciente de lo que estamos absorbiendo en ese entorno, en los medios de comunicación, también incluyendo redes sociales, plataformas virtuales, en los libros que consumimos, la música que escuchamos, las series y películas que vemos, en todo lo que nuestros sentidos absorben, porque se comparte mucho miedo, ¿bien? Y se comparte mucho miedo irreal, mucho miedo psicológico. Las noticias de actualidad que vemos, ahí está el alimento psicológico y tenemos que ser conscientes de lo que consumimos, es muy fundamental. Y básicamente lo que se recomienda justamente para este caso, no consumir miedo a través de los canales que he mencionado, ¿no? El entorno físico y también el entorno de medios, el entorno virtual. Porque si nuestro entorno de personas y además lo que consumimos tiene que ver, como tú mencionabas, las dos fuerzas, ¿no? La fuerza del amor. Si nuestro entorno de personas es amoroso, es compasivo, es empático, brinda apoyo, ayuda, colaboración, alegría, generosidad, altruismo, no hay agresiones, no hay conflictos, no hay discusiones, no hay violencia en general. También revisar si lo que consumimos es conocimiento, es sabiduría, es información útil, es decir, música que nos dé calma, series y películas y documentales también que nos hagan reflexionar o ver cosas desde otra perspectiva. Y también en las actividades que hacemos, Sandri, también está el alimento psicológico. Es decir, si hacemos yoga, si hacemos natación, baile, meditación, tocar un instrumento, dar paseos, algún deporte, ejercicios físicos, porque eso nos ayuda a mantener un estado de ánimo neutro y no nos produce estrés. Ajá. Y escuchar la música que te gusta también es importante. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que yo no medito, pues escuche la música que le gusta. Vaya y abrace a su hijo o a su hija o a su mamá, sí, o su mascota. Vaya y riegue las plantas, cosas que le suben la vibra
Sé que suenan de pronto muy cliché para quien no está conectado en esa frecuencia, pero cuando usted descubre esa frecuencia lo entiende. Imelda dice algo que me encantó, porque dice, la mente masca y masca esos pensamientos, el pensamiento rumeante. Muchas veces la gente empieza a imaginarse unas películas de terror y se quedan con ese pensamiento ahí, le da vueltas y se desvelan y no pueden dormir. Y el origen, dice ella, es precisamente el no estar presente. Lo que también Jesús invitaba, ¿sí? Para quienes les gusta como yo estudiar el mensaje de supraconciencia que daba Jesús, de estar en el presente, en espíritu, en la fuerza del espíritu. Y entonces esta parte me gustó mucho porque qué tanto eso de estar con los distractores, de probablemente hacer parte de esa audiencia que le gusta que la asusten, porque hay audiencia que le gusta que la asusten, eso es lo que les gusta consumir, qué tanto se aprende o qué tanto se contagia, porque no, la gente no, originalmente no es así. Esto ha ido cogiendo un volumen de bola de nieve en el que la gente como que se vuelve adicta a que la asusten, como que cada vez necesitan más y más y más, y eso no es bueno porque eso baja tremendamente la vibración. ¿Qué pasa ahí? Se contagia, se aprende, es porque una vez que probaron contenidos que los asustaban y les gustó, entonces quieren más y más. ¿A dónde vamos, Mariano? Es complejo, es muy interesante lo que mencionas, pero es complejo porque esto parte de que hay un sistema de pensamiento desviado, completamente desviado al del amor. Es decir, gran parte de la población mundial, gran parte de la población de la humanidad no tiene conciencia de que viene a buscar la paz y que viene a buscar la felicidad y que viene a buscar la evolución de su alma y además también contribuir a la evolución álmica de las demás personas. Ese es el objetivo fundamental. Muy pocas personas lo saben, muy pocas personas saben que aquí vienen a aportar a los demás y a buscar paz y a ser felices. Claro, y si no saben eso, entonces están, claro, muchas personas totalmente desviadas en el sistema de pensamiento de miedo. Antes hablábamos del alimento psicológico, pero también mencionar que es muy importante ser conscientes el alimento psicológico que aportamos nosotros a los demás, porque nosotros también somos fuente de alimento psicológico. Y bueno, y como tú mencionabas, sí, hay muchas personas que les gusta que la asusten y les gusta consumir el morbo, el miedo, el terror y el caos, justamente porque eso a veces las hace sentir vivas, ¿no? Porque esas emociones que brotan en el cuerpo les da una sensación de intensidad, ¿no? Viste también muchas personas que buscan deportes extremos, ¿no? Es decir, voy a con un globo aerostático y voy a escalar la Aconcagua. Ahí hay un tema de adrenalina, de pronto es como, se me ocurre algo y tú me vas a decir que tú eres el experto, como que están en una frecuencia de cortisol, o sea, en su vida, de pronto en su vida personal tienen la situación que los lleva a generar mucho cortisol y por eso mismo buscan tanta adrenalina, pero resulta que por eso les gusta, no sé, las noticias trágicas, los temas difíciles, porque aquí tratamos noticias, pero tratamos de hacerlo como les decía ahorita, con realismo consciente y eso sí, tratando de que la gente no se asuste, sino mirando 360, toda la cara completa. Pero hay gente que en cambio le gusta es donde le asusten, donde, mejor dicho, hasta digan, este es el bueno y este es el malo y no sé qué, a la gente le gusta eso. La lucha, la pelea, la discusión. Sí. Y tiene mucho que ver con esto de recibir adrenalina, cortisol, que se incremente la serotonina, porque se producen cambios químicos en el cuerpo. Pero para ser, bueno, más profundamente o más sencillamente, yo lo relaciono con un apego hacia el afuera, un apego hacia el mundo de los sentidos. Es decir, que tiene mucho que ver también con los miedos. ¿Por qué tiene mucho que ver con los miedos? Porque cuando una persona no va hacia adentro por miedo, porque quizás el mundo emocional que tiene esa persona tiene muchas heridas, entonces no va hacia adentro, ¿qué hace? Va hacia afuera. Entonces va a buscar cosas de la afuera, que puede ser esto, ¿no? Adrenalina, cortisol o reconocimiento,
atención de las Mm, demás personas. Pero ¿qué pasa? Cuando no recibe el reconocimiento, la atención, la persona se frustra. Y ahí hay un miedo, el miedo a no ser atendido, el miedo al rechazo. O sea, todos ujú, miedos que son psicológicos, porque aquí ya no estamos hablando de miedos físicos. Pero tiene que claro. ver con un apego. De hecho, la teoría budista de por qué existe el miedo menciona esto, ¿no? Que siempre que haya aferramiento, siempre que haya apego, va a haber miedo. ¿Por qué? Porque vas a tener miedo de perder lo que tienes, ¿no? Entonces, Sí. esto de los deportes extremos y de buscar cosas en el afuera tiene que ver con, primero, tener esta separación de fuera y dentro, ¿no? Que eso lo habíamos mencionado en el segundo punto del sistema de pensamiento falso, los juicios duales. No hay fuera dentro, todo está integrado Mm. con todo, ¿no? Entonces, pero si solamente veo el mundo del afuera y quiero ir hacia afuera y buscar cosas en el afuera, entonces voy a buscar esa adrenalina afuera. ¿Por qué? Porque no soy capaz de buscarla hacia adentro. Y, Adentro. y la salida está siempre hacia nuestro interior, Sandra. Es que ese es el proceso y esa es la prueba. De hecho, eso que acabaste de decir es muy poderoso porque dice, por ejemplo, John Mesa, buena tarde para todos. Si lo que nos diferencia de los animales es la conciencia, entonces, ¿por qué sucede lo que sucede? ¿Qué hay en el inconsciente colectivo que no permite actuar diferente? Me encanta esta pregunta y me parece valiosísima, John, porque es que esa es la tarea, esa es la prueba que está viviendo la humanidad. Eso es lo que hay gente que no me entiende, pero yo sé que Mariano sí me entiende cuando les digo tenemos que lograr una masa crítica, tenemos que elevar la frecuencia. ¿Qué es elevar la frecuencia? Lo que hablaba Jesús, la supraconciencia, purificación de pensamientos, donde yo empiezo a buscar el reino dentro de mí para poder verlo afuera. ¿Qué quiere decir eso de buscar el reino dentro de mí? Donde yo empiezo de verdad a cambiar incluso mi propio comportamiento en torno a sembrar cosas buenas porque sé que por ley de correspondencia de principios universales eso mismo va a llegar a mí. Entonces, John, no pierdas la esperanza. Lo que estamos es haciendo la tarea, buscando que más gente eleve el entendimiento, ¿sí? Porque no quiere decir que quien está en un proceso distinto es porque es bueno o malo o peor o mejor, no, simplemente estamos en procesos distintos de conciencia, pero queremos que más gente entienda este sistema de pensamiento falso que nos explica, por ejemplo, Mariano, el origen incluso de muchas de las guerras que estamos viviendo, Mariano. Sí, 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 muy interesante incluso, muy interesante la pregunta de John Mesa, que, claro, ¿qué es lo que hay en el inconsciente? Eso es la respuesta a todo, ¿qué es lo que hay en el inconsciente colectivo que nos hace ver esto que sucede? Y bueno, hay ego, hay mucho ego, hay mucha confusión, hay muchos deseos de poder, hay falta de amor y hay sobre todo sistema de pensamiento falso, ¿no? Básicamente es eso lo que hay. Sanando todo eso, bueno, y eso generó la conciencia de separación. No nos vemos unidos, nos vemos separados. Porque si todas estas personas que están en conflicto supieran que el daño a uno es el daño al otro, en una reunión se darían la mano, se abrazarían y dicen, bueno, dejamos todo, dejamos los misiles, dejamos todo. Pero no hay eso. ¿Por qué? Porque hay ego, hay deseos de poder, hay deseos de acumulación, todo lo que hemos visto, bueno, y el sistema de pensamiento falso que, de todas formas, para mencionarle a nuestro amigo John, va cayendo, se va disminuyendo poco a poco, ¿bien? Porque si tomamos la humanidad de hace miles y miles de años, antes las guerras eran, bueno, había muchas más muertes que ahora, o sea, vamos de a poco, muy avanzando muy de a poco, ¿no? Hay una Sí, y de esperanza. unas formas terribles, ¿no? Eran unas formas terribles. Sabemos que es muy duro el tema de Uh la guerra -huh. actual, pero es cierto y coincido contigo. La violencia que se vivía hace cientos y miles de años no tiene ni siquiera punto de comparación con la violencia que hoy nos aqueja. ¿En qué Exacto. sentido? Queramos que no, y gracias a Dios ha disminuido. O sea, sí que hemos logrado una evolución humana, pero todavía falta, porque todavía se sigue generando mucho sufrimiento y mucho dolor en el mundo. Y la prueba está justamente en la conciencia. El día que los seres humanos comprendamos que esa es la famosa prueba de conciencia, para vivir en el paraíso o para seguir en el infierno, yo creo que ese día es que vamos a empezar cada uno de verdad a preocuparnos por mejorar, porque creo que lo que nos falta, Mariano, en el mundo es comprensión.
¿sí? Ujú. Comprensión de muchos mensajes muy importantes que nos han llegado desde Jesucristo, desde Buda, desde todas las personas muy, muy ascendidas, eh, teniendo en cuenta que yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, pero respetando también todas estas otras culturas que en otros puntos geográficos del mundo tienen su propia fe. La respeto porque precisamente no creo en el concepto de separación, yo creo en el concepto de cooperación y creo que todos nos necesitamos, Mariano. Sí, sí, totalmente. Aparte, el mensaje de Jesús fue muy, pero muy, muy potente. Es actual, ¿no? Muy actual. Y nos hace muy bien, nos hace muy bien. Pero bueno, si quieres, podemos pasar a algunas recomendaciones prácticas Para sanar el miedo, claro. para sanar Ok, el miedo, perfecto. ¿no? O Sí, sea, hay algunas generales, como decíamos la otra vez, ¿no? Que vimos en el anterior programa, que vimos la reprogramación de la mente subconsciente. Hay algunos quirúrgicos, métodos quirúrgicos, es en terapia reflexiva observar y definir el miedo en particular, porque claro, el autoconocimiento nos permite saber cuándo nuestro organismo activa el modo de alerta y esto está vinculado a nuestra programación. Entonces, en terapia eso se puede tratar, ¿no? Hay algunas acciones. Yo siempre en reprogramación también de la mente subconsciente recomiendo afirmaciones por la mañana y por la noche que tienen que ver, o sea, específicamente qué afirmaciones se pueden hacer para cuando una persona tiene miedo. Muchas vinculadas con el tema del soltar y con el desapego. Muchas también con el tema del presente, para poder vivir el presente, para poder soltar el pasado y el futuro. Muchas para la negatividad, para el drama, también para el miedo a la muerte, que mucha gente lo sufre, para el que son ya miedos específicos, miedo a la soledad, para la creencia en el daño, para superar el fracaso, para superar la sí. idea de pérdida, la idea de desgaste. Esas son afirmaciones puntuales que se pueden hacer. Esta semana me escribió alguien de Israel, donde sabemos que es uno de los países que está justamente viviendo este momento tan especialmente difícil, al igual que Irán, o sea, los países que están en este momento en tensión. Me escribía alguien de Israel, un abrazo para ella, era una mujer colombiana que vive allí, civil, común y corriente, y me dijo, yo soñé contigo. Y, y bueno, me decía que había soñado conmigo y yo quisiera, a partir de ese sueño, por ejemplo, que tú, Mariano, nos dijeras cómo hablarle a la mente en un momento donde se tiene miedo, por ejemplo. ¿Qué es lo primero con lo que podemos neutralizar un pensamiento de miedo en una situación crítica? Cuando el miedo es psicológico, practicar el estar en el presente, el mindfulness, ¿no? Lo que se conoce como estar aquí, ahora, y en el tema de hablarle a la mente, por ejemplo, como que la mente aprenda a soltar el pasado, a desligarse del pasado, a desligarse del futuro, que tiene mucho que ver con asentarse en el presente, ¿no? Y también ideas de negatividad, soltarlas también y aplicar ideas positivas, o sea, afirmaciones positivas, ¿bien? Ser mucho más positivos, dejar de lado el drama, ¿bien? Y también a la hora de hablarle a la mente, también es muy importante incorporar conocimiento verdadero. Por ejemplo, mucha gente tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque piensa que la muerte es un final, ¿no? Y en realidad no es ningún final, porque todo es transformación. Esta es una recomendación también que a veces se da de descubrir la interdependencia, o sea, la integración de la realidad. Porque así se corta aquello que nuestra mente dual o mente binaria conoce como vida y muerte, ¿bien? O un ciclo de nacimiento y muerte. Esa es una idea que nace de nuestra mente, pero en realidad, en el fondo, no hay nada estático. Porque claro, una semilla germina con las condiciones adecuadas, luego continúa siendo planta, luego hojas, luego flores, luego árbol, fruto.
el fruto cae, hay más semillas, se impregna en la tierra y surge nuevamente el ciclo. Entonces, ese ciclo de nacimiento y muerte que nosotros conocemos no es 100% real, ¿no? Y esto se recomienda mucho para hacer un manejo consciente de la realidad. Saber que estamos en un proceso, que todo es cíclico, que cuando nosotros vemos una nube, la nube antes, como fue producto de la evaporación del agua, antes fue río. Pero claro, nosotros vemos nube. Ahora, y desaparece la nube y decimos, ay, desapareció la nube, pero nunca fue nube en sí, porque antes fue río, ahora va a ser otra cosa. O sea, esto también mucho tiene que ver porque mucha gente ve el cambio como una amenaza. Y el cambio es natural. Bien, hay que aprender a fluir con el cambio. Además, también lo mencionas mirándolo desde el punto de vista de la evolución permanente o incluso la vida eterna, que también es nuestra promesa desde la fe, desde la conciencia, o sea, la vida eterna, somos eternos. Y esto, si lo logramos entender, tiene que ver mucho con que cuando alguien muere, pues ahí no se acaba, ¿sí? Es un proceso espiritual dentro de un concepto de vida humana. Pero cuando aprendemos a despegarnos de todos estos miedos, creencias de es que se acaba cuando uno se muere y ya, se pierde mucho el miedo, porque finalmente la promesa es esa, la promesa es la vida eterna. Totalmente, totalmente. Y entre otras acciones que se pueden hacer para el miedo puntual, también practicar mucho la generosidad y el altruismo. Es una de las mejores formas de perder el miedo, porque la base del miedo es a perder. La base del miedo es a perder, porque es un pensamiento originario de carencia. Y la generosidad y el altruismo va directamente en contra del miedo a la pérdida, ¿no? También se recomienda mucho tomar contacto con el cuerpo cuando hay un miedo psicológico, porque el miedo está relacionado con ideas, con pensamientos falsos. Entonces, retomar ese contacto táctil con el cuerpo, es decir, movimientos, ejercicio, respiración profunda, algún ejercicio como la natación que se recomienda, cualquier tipo de caminar. Mucha gente cuando sale a caminar y incluso cuando en la playa, o sea, sentir el agua fría en los pies y todas esas cosas retoman, o abrazar un árbol. Muchas veces yo no lo hago, pero hay mucha gente que recomienda abrazar un árbol. Yo lo hago, yo sí lo hago. Muy bien, muy bien. Se ríen, a veces todavía no me entienden. Bueno, cuando vivía en España sí me entendía, nadie se quedaba mirando ni nada, pero en Colombia todavía se quedan mirándolo a uno como raro, como esta señora hasta se enloqueció. No, ahí vamos, hay que empezar a elevar la frecuencia y entender esas cosas. Sandri, no lo hago porque a veces me olvido, ¿no? Estoy tan acostumbrado a mirar los árboles que me tendría que apuntar de abrazar un árbol. Pero claro, el contacto táctil con el cuerpo hace muy bien, porque eso nos da tierra, nos da tierra. Nos da tierra, claro. Y tú no sabes la cantidad de estrés que se descarga. Las personas, por ejemplo, que no tienen árboles cerca, tengo otra técnica, de pronto Mariano si tiene ahorita también la complementa, pero mira, cuando estés así como estresado, como que dices, estoy como inquieto, como que no sé, ve y te das una ducha con sal de mar, o lo que llaman también la sal Epsom, que la usan mucho para los dolores articulares. Si haces una exfoliación bien maravillosa, pero desde la cabeza, o sea, te pones sal en la cabeza y todo para que esos pensamientos que de pronto a veces te dan como de estrés, eso te relaja, pero completamente, y es un polarizador impresionante, así como abrazar un árbol. ¿Por qué? Pues, ay, hombre, no tienes árboles cerca o no tienes el mar cerca, pero está la sal Epsom o la sal que llaman. Haz eso y verás que descansas impresionante y duermes tranquilo toda la noche. Y si esto lo ajustas, por ejemplo, con, qué sé yo, bueno, a ti te gusta el mate, pero supongamos que están en una montaña, no cerca del mar como vives tú, pero hay alguien que vive en una montaña, pues seguro se hace una tilita que llaman, o una infusión bien rica. Me gusta mucho la de piña con leche, eso sabe delicioso. Y le echas un poquito de canela y esencia de vainilla.
te la tomas calientica, duermes como un bebé. Miren, eso es como volver al útero de la mamá, en serio. O sea, ustedes llegan, se acuestan relajaditos y ya al otro día se levantan como nuevos. Y esto sumado pues obviamente a las frases que nos está enseñando hoy Mariano para quienes de pronto a veces viven esos momentos de miedo o de pánico, ¿no? Que también es normal en lo que estamos viendo en el mundo, normal. Sí, sí, para retomar el contacto táctil con el cuerpo, comparto, Sandri, estas recomendaciones que estás mencionando tú, sí, totalmente. El baño de sales y además también infusiones, genial. Sí, Y también a nivel psicológico podríamos desarrollar la autoestima. El desarrollo de la autoestima también se recomienda cuando hay cuadros de miedo psicológico. ¿Por qué? Porque cuando no hay confianza, no hay seguridad y cuando no hay una autoestima firme, uno intenta que lo que mencionábamos un poco antes, ¿no? Que desde fuera venga reconocimiento o venga atención, ¿no? Y claro, es muy desgastante, ¿no? Estar todo el sí, tiempo sí, buscando, es cansador, ¿no? Porque cuando no viene uno sí, se frustra y en el fondo eso está vinculado con el miedo al rechazo y el miedo a no ser atendido, ¿no? Y todo eso debe claro. venir desde dentro. ¿Y cómo viene desde Ayer dentro? Con la autoestima. Sí, que dime, esto me ahí. gustó mucho porque ayer estaba justamente, sé que hay un breve delay, pero me gustó mucho lo que dijiste porque ayer justo les estaba diciendo, cuando les estaba hablando de las 7 leyes de expansión, Mariano, que fue un método que verifiqué en un momento complejo de mi vida y verifiqué que funciona. Y lo primero que me dijeron es, cuando usted pone a Dios por encima de todo, o llámelo divinidad, o llámelo el yo soy, en fin, pero usted tiene ese contacto divino y lo pone por encima de todo es bendición. Cuando usted lo delega en las expectativas externas, en la aprobación de los demás, es frustración y depresión asegurada. Entonces hay que ponerlo siempre en conciencia. ¿Qué es para mí esa divinidad o qué es para mí esa fuerza creadora? Pues eso va primero, por delante, es como un acuerdo con Dios, ¿no? Y cada quien, pues porque yo digo, no todo el mundo cree en Dios, los ateos también existen y tienen derecho a existir en el mundo, ¿no? Somos una creación integrativa, pero entonces le dirán su yo soy, le dirán su universo, como le digan. Pero cuando usted tiene ese acuerdo primero, por encima, con esa creación o con esa divinidad y con usted mismo, hay resultado asegurado. Cuando lo delega fuera, en lo que puedan aprobarle, en las expectativas externas, frustración asegurada, de verdad. Genial, genial, sí, sí, muy bien. Y lo que mencionaba antes, bueno, en nuestra introspección también, no ver el cambio como una amenaza, sino como algo natural y como un juego, incluso, como un juego. Porque el miedo al cambio hace que muchas personas lo vean, claro, como el temor a los cambios. Y ahí está la rigidización del ego y, y una amenaza que va a venir algo nuevo porque en el futuro yo tenía ansiedad, entonces, o sea, en el futuro va a suceder algo que no me gusta, que entonces todo eso verlo como un juego común, porque aparte el cambio forma parte inherente de la realidad. Y luego también se recomiendan algunas prácticas que tienen que ver con el manejo consciente de la realidad para el miedo, como por ejemplo la aceptación de lo que es, ¿bien? Práctica de aceptación total de lo que ocurra, ¿no? Y soltar el control, esto nos ayuda a esto, ¿no? A soltar el control y la manipulación de la realidad, que muchas veces para evitar el miedo intentamos controlar y manipular la realidad y ahí hay una falta de aceptación. Y eso es como ponernos en lucha con la realidad. Por eso decimos manejo consciente en la realidad. Porque intentar Sí, controlar y manipular la realidad y hacer cambios y desde la mente aparte, trae mucho desgaste también, trae mucho desgaste y no contribuye a sanar la idea de separación, que es lo que tenemos que hacer para poder ingresar en conciencia unidad. claro. Bien. Que están diciendo en Alemania, Nativi Díaz, que el otro día ella vio una ardilla en un árbol y entonces se preguntó,
¿Será que esa ardilla está preocupada de que tal vez explote una bomba nuclear en su árbol y que eso Mm, le ayudó a mirar la situación distinta? Es ujú, parte de ese desapego que nos estás explicando hoy, aceptar, la aceptación. Y eso tiene que ver mucho con el no sufrimiento, es decir, asumir lo que venga en aceptación con el no sufrimiento. Ayer les decía, cuando me mencionaban, por ejemplo, el tema de Apocalipsis y profecías, que sí que es cierto que estuve revisando y mencionan, por ejemplo, este conflicto que está sucediendo en Oriente Medio, pero se referían a Persa y le tenían otros nombres a Irán, es decir, incluso estaba también Siria, Pakistán, en fin, tenían otro nombre y en todo caso se referían básicamente a Persia. Y cuando me estaban hablando de ese tema de profecías, yo la digamos, la respuesta que se me vino fue, es cierto, está escrito, hay ciertas profecías que tendrían una relación con todo esto que está pasando, pero también de otro lado me vino otra respuesta interna y es que cada quien va a vivir lo que le corresponde a vivir. Es decir, el hecho de ujú. que estén pasando todo este tipo de cosas que seguramente sí están muy conectadas con profecías y demás, no significa que todo el mundo lo vaya a vivir. ¿Sí? Dios tiene de algún modo la voluntad de si pasa o no pasa. Así está escrito, Él es el que tiene la última palabra en muchas cosas. Y esto desde el punto de vista de que el alfa y el omega y ni una hoja de un árbol se mueve sin voluntad del creador, ¿sí? Ujú. De hecho es el creador nuestro. Entonces ahí vamos y esto es muy enmarcado contigo en cuanto a que efectivamente si nosotros aprendemos a aceptar las cosas que vengan, entendiendo con toda claridad y humildad que hay muchas cosas que están pasando afuera y que no podemos cambiar, seguramente nos va a volver la paz interna más rápido. Sí, sí, comparto contigo porque todo va a traer un aprendizaje, ¿bien? Todo va a traer un aprendizaje y estamos en evolución y eso, esa creencia de que sacarle jugo a cada situación y aprender de Sí, cada situación es muy, muy importante porque es un mensaje de confianza en nosotros mismos, porque como he mencionado al principio, el tema de que somos la única especie de la cual hay hallados restos fósiles entre los más antiguos, datan de hace 200.000 años y sin embargo nos conservamos como especie hasta la actualidad. Significa que tenemos el mecanismo de defensa más potente. O sea, en el momento de que algo ocurra en donde estemos a nivel físico, confianza de que tenemos una intuición, tenemos una conciencia, como tú mencionabas, una conciencia conectada con la gran conciencia universal, Dios, el amor y una gran mente subconsciente también que viene de años y años y años de programación, que en ese momento va a saber qué hacer. No sé qué es lo que, porque claro, no nos podemos anticipar, no nos podemos anticipar a nada, ¿bien? Pero así sí es es. verdad que podemos, como tú mencionas, y el gran trabajo que tú haces, tomar conciencia de lo que está sucediendo en el mundo, ¿bien? No podemos estar alejados de lo que sucede en el mundo, pero sin embargo también, como decía antes, el tema de comprender la relación de cuándo es miedo real, cuándo está en peligro nuestro físico y cuándo es irreal y es psicológico y viene de una idea mental y de una imaginación. Eso es fundamental para sanar el miedo y eso está en nuestro discernimiento, ¿no? Así es. Mariano, un abrazo fuerte. Te dejo 30 segundos para que te despidas de los analíticos y yo vuelvo con ustedes en 3 minutos. Aquí mismo, no se desconecten con Radar al Mundo. Así que gracias, Mariano, por estar aquí. Un abrazo fuerte hasta España. Muchísimas gracias, Sandrita. Bueno, para despedirme, agradecerles por principalmente a Sandra y también a ustedes por estar del otro lado, por permitirme tratar este tema tan importante del miedo con algunos tips fundamentales y generales, pero también les quiero recordar que ofrezco consultas privadas terapéuticas personalizadas para acompañar más de cerca en temas de la vida cotidiana para quien le interese y sanar miedos puntuales, ¿bien? Y también ofrezco rutinas de meditaciones personalizadas y también para quien quiera profundizar mucho más en estos temas generales de sanación total del sistema de pensamiento, también tengo
un curso online que se está desarrollando sobre mi último libro, El arte de sanar la mente. El 5 de julio es el próximo encuentro y pueden apuntarse y solicitar más información enviando un mail a sanar@sociedaddistópica.com. Bien. Mis redes sociales son Mariano Menéndez Coach. Ahí estoy en Instagram, Facebook y YouTube. Y mi sitio web es www.mmenendezcoach.com. Ahí es donde me pueden encontrar. Y aquí estoy a disposición para lo que haga falta. Y nuevamente agradecer y un mensaje de esperanza, que creo que todo lo que compartimos con Sandrita hoy fue un gran mensaje de esperanza, más allá de que las cosas están sucediendo, pero nosotros podemos hacer mucho para gestionar y eliminar por completo todo nuestro miedo. Así es, Mariano. Abrazo gigante. Gracias nuevamente por aceptar cada semana la invitación en esta serie En tiempos de guerra, habilidades blandas, donde hemos hablado mucho de cómo sanar la mente a partir de limpiarnos de ese sistema de pensamiento falso y empezar a ver de verdad en trascendencia y en sanación lo que está pasando en el mundo. Hace parte del proceso de evolución natural y como siempre es maravilloso compartir contigo. Un abrazo muy fuerte, una feliz cena, buen provecho. Gracias. Así que gracias por conectarte con nosotros. Saludo muy grande. Chao, chao. Para ti también, ya saben, Mariano Menéndez Coach, son sus redes sociales. Él está en España y se conecta con nosotros. Señores, vamos a...